Saludos, bendiciones. Agradecemos al Señor una vez más esta oportunidad de poder tener el consejo de Dios, la palabra. Su hermano y amigo Eli Zarzuela desde RD para tener esta transmisión, esta reflexión. Y vamos a leer en Hechos capítulo 4, versículo 12. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias al Señor. Pedimos a Él que nos dé sabiduría, que su poder esté tocando, llegando a lo más profundo de lo que van a escuchar y ver este mensaje, que su palabra esté partiendo la roca, quebrantando los corazones, trayendo refrigerio, sobre todo levantando, salvando, sanando las heridas en el nombre de Jesús. Amén. Y el título del mensaje: y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación, solo en Jesús. Y aquí en esta enseñanza del libro de los Hechos, el apóstol Pedro, conjuntamente con Juan, se encuentra ante el concilio, estando allá en Israel, en el primer siglo. Estaban estos, y una vez Jesús muere y resucita, la encomienda sigue en marcha, que es de pregonar, llevar el mensaje de salvación y decirle al pueblo que Jesús ha resucitado y que Él es el único camino, verdad y vida que puede llevar al Padre. Jesús de Nazaret, Él es el intercesor, y sus apóstoles están aquí llevando el mensaje y se encuentran ante los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y dice: resentido de que enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Recordemos que Jesús padeció persecución, vituperio. Los mismos que lo condenaron fue su propio pueblo. Todo estaba profetizado, porque era una situación redactada por el Padre y los profetas para traer salvación a todo el que se le iba a acercar a Él. Por eso dijo en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo mediante Él. El que no cree ya ha sido condenado, dice la palabra de Dios. Entonces, en esta oportunidad, Pedro le echan mano conjuntamente con Juan, porque están enseñando, están anunciando, están pregonando, predicando la resurrección del único que ha resucitado de entre los muertos, el que tiene la llave de la muerte y del Hades, Jesús de Nazaret. Fíjese que no hay otro aquí en la tierra que haya resucitado, que haya pregonado, que haya sufrido vituperio, y que al tercer día su vida la puso y él mismo la cogió. Y dice aquí que le echaron mano los sacerdotes, la guardia del templo y los saduceos, y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Ahí está. La palabra de Dios es vida y espíritu, y cuando se pregona, van a existir personas que van a creer al mensaje de salvación, el mensaje que transforma, que cambia, el mensaje poderoso de salvación que es Cristo Jesús. Y se creyeron como 5,000, aún observando la situación de que Pedro y Juan estaban presos. Y aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote desde entonces, que era Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Antes
en el templo habían sacerdotes que dedicaban las ofrendas y los sacrificios mediante estos. Y poniendo en medio les preguntaron: ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por el nombre de por el nombre de eh, está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, le está diciendo que Jesús fue crucificado por el pueblo de Israel y que él lo están cuestionando acerca de un enfermo que fue sanado, acerca de un cojo que se encontraba en la puerta de la hermosa, que Jesús en su misericordia a través de Pedro sanó. Y ellos están cuestionando este milagro, como hicieron con Jesús, que siempre cuestionaban las hazañas y maravillas y portentos que hacía, aún en beneficio de la persona, cuestionaban esa sanidad. Es decir, la hipocresía, la maldad que había en los sumos sacerdotes, en los escribas y fariseos, era tan grande que siempre buscaban acusar a Jesús. Y Jesús, una tras otra, le mostraba su hipocresía, le mostraba su infelicidad, le mostraba la incredulidad que ellos habitaban en sus corazones y que de apariencia vivían y que solo alababan a Dios de boca, mas su corazón estaba muy lejos. Le hablaba que ellos eran hijos del diablo porque habitaban en el pecado y mostraban una cara distinta al pueblo de lo que ellos eran en realidad. Estos escribas y fariseos, llenos de envidia, de celo, llenos todavía de la muerte de Jesús y de muchos, aún siguen suscitando interrogantes acerca del mensaje de salvación que llevan a cabo los apóstoles en el primer siglo. Entonces dice: Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Está diciendo el poder de Cristo. Y dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí se cae de paso toda la doctrina acerca de la salvación, de que Mahoma es el Salvador, de que la Virgen de la Altagracia es salvadora, de que otros que han inventado en el transcurrir del tiempo, de José Smith y otros tantos que expresan que son salvadores. Solo Jesús ha resucitado y solo Él vino aquí en la tierra. Tanto bíblicamente, históricamente se ha demostrado. Él vino y resucitó, padeció persecuciones, vituperio, como decíamos al principio, y solo en Él hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo. Eso lo establece la palabra de Dios. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. Aquí está lo más interesante, importante de pregonar la palabra, es de ver con nuestro carácter, nuestra vida, de que Jesús se muestra en nuestros corazones y que estas personas, no teniendo conocimiento alguno de profesión alguna, mostraban con denuedo, porque el Espíritu Santo dice, donde hemos leído en el versículo 8, que estaban llenos del Espíritu Santo. Esto es lo que necesita la sociedad, esto es lo que necesita el mundo, tener más de Jesús y menos de lo terrenal, porque cuando tenemos más de Jesús todo cambia. Hay paz, hay tranquilidad, hay libertad, hay sanidad, hay portento, hay salvación. Y esta gente reconocieron que Pedro y Juan habían estado con Jesús, porque eran personas del vulgo, sin conocimiento alguno, simples pescadores que habían estado con Jesús y que habían mostrado este poder
de que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Es decir, aquí está la prueba de que este hombre fue sanado por el poder de Dios y que ustedes no tienen prueba alguna para condenarlo, simplemente porque hemos pregonado el mensaje de resurrección. Si Cristo nos resucita, en vano es la predicación del Evangelio, y como Él resucitó, por eso se pregona casi 2000 años de que Cristo salva, sana y ha resucitado, y que si hubiese sido obra de hombre, esta obra no hubiese permanecido casi 2000 años y sigue hacia adelante con muchas dificultades, con muchas personas que ponen trabas para que el mensaje no llegue, el mensaje de salvación, el mensaje que cambia y transforma. Entonces dice, le ordenaron que saliesen del concilio y que conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles les intimidaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, diciendo, juzgad, si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, y no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Es decir, Pedro y Juan le dicen que no pueden dejar de pregonar acerca de este nombre, porque Él ha hecho maravilla, y porque no podemos obedecer a ustedes antes que a Dios. Por eso dice la palabra, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que cree y fuese bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. Y no hay otro nombre bajo el cielo, sino Jesús, nuestro Salvador, el único que salva. Jesús, quien resucitó y quien da vida. Bendiciones.